Este es el primer vídeo de una serie donde trataré de aportar datos para conocer por qué la gente del movimiento MeToo son como son. Y digo movimiento y no filosofía por las razones que ya expliqué en el vídeo la importancia de la filosofía del hombre libre. También por ser suave y no utilizar otro término. La Wikipedia puede ser un buen punto de partida. Si hay un sitio con igualdad de oportunidades para participar, probablemente sea la Wikipedia. No existen impedimentos para registrarse, ya seas hombre o mujer, menos aún para editar porque se puede incluso anónimamente pinchando un botón. En principio, el acceso a un ordenador o dispositivo móvil es el mismo para hombres y para mujeres. Por supuesto, la fuerza física no es un impedimento para intervenir. Sin embargo, la participación femenina, tanto en artículos como en usuarios, no llega ni al 20%. Da igual si es en la Wikipedia en español, en inglés, en francés. Por lo tanto, no resulta muy aventurado sostener que la difusión del conocimiento, por lo menos en Internet, está en manos de los hombres mayoritariamente. Se puede alegar que los hombres hemos recibido más educación y más formación, pero al menos en España, más de la mitad de las universitarias son mujeres. El mayor abandono escolar lo sufren los niños. Y Wikipedia es algo propio de las nuevas generaciones. Pese a ello, cuando se da total libertad para escribir, corregir, evaluar, la inmensa mayoría del trabajo voluntario lo hacen los hombres. Hasta donde yo sé, no hay ningún acto donde no se admitan mujeres, como sí existen iniciativas donde la presencia masculina está prohibida. Por ejemplo, este es Iván, que como es un evento de mujeres, él no puede asistir, pero va a estar editando, y Jalú, que es una wikipedista. Todas estas iniciativas parecen haber cosechado un éxito limitado. Sue Gardner, por ejemplo, extrae 9 razones para explicar este reducido éxito tras analizar varias entrevistas publicadas por el New York Times. Estas razones son que las mujeres tienen poco tiempo, como todo el mundo, que la interface les resulta muy complicada de manejar, que les desagrada ver referirse a ellas con el masculino. Vaya por Dios, qué problema. Que temen ver la información aportada borrada o revertida a poco tiempo después, como todos. Ahora vienen las razones para mí más importantes. Que no encuentran en Wikipedia el tono de bienvenida esperado, que la cultura sexual les resulta desagradable, que no tienen suficiente confianza en sí mismas y en la calidad de sus ediciones, que la cultura de Wikipedia es misógina, que no les gusta la cultura del combate y la lucha dialéctica que allí se destila. Todo esto puede ser cierto porque la Wikipedia es un campo de batalla ideológico, siguiendo a Carlos Elías. Entre otras cosas porque la ideología predominante es la de izquierda o de extrema izquierda. No hay más que ver que ninguno de los dirigentes comunistas, incluidos los más sanguinarios como Mao, son calificados de dictadores, alegando falta de neutralidad, que no aporta nada. Razones que desaparecen cuando se habla de Francisco Franco o de Jorge Rafael Videla. Han existido un montón de intentos por añadir la palabra y siempre viene uno a blanquear la imagen de aquellos responsables últimos de asesinatos en masa. Por lo tanto, está fundamentado el temor a que te borren cosas y se entable una batalla sin cuartel. Antes de seguir, indicar que la Wikipedia es un documento secundario, es decir, que no debe recoger las opiniones, experiencias, comprobaciones, investigaciones de sus participantes, de los wikipedistas. Todas estas aportaciones deben ser recogidas antes por otras publicaciones supervisadas por un editor, consejo editorial o cualquier otra persona física o jurídica que se juegue su prestigio, su dinero o las dos cosas si aprueban algo sin la suficiente base. Por lo tanto, hasta la publicación en primicia de un premio Nobel sería borrada por principios. Los combates en Wikipedia no son porque la opinión de un premio Nobel valga tanto como la de un usuario de a pie, porque ninguna de las dos tiene cabida en Wikipedia. Ambas tienen que estar referenciadas, es decir, extraídas de una publicación supervisada y fiable. Por lo tanto, la gente que no quiere que tal información esté, a lo que recurre es a calificar a la fuente de poco fiable. Y tal y como está pensada la Wikipedia, el más ignorante es el que tiene todas las de ganar. El que posee los conocimientos es el que debe tratar de convencer al otro. Y en esto, el que quiere borrarlo tiene la sartén por el mango. Si le dice que tal fuente fue publicada por la Universidad de Cornell
el ignorante puede alegar que a él no le dice nada esa universidad. Si le informa que Cornell forma parte de la Liga de la Hiedra junto a Harvard, Stanford, Princeton, Yale, el otro puede alegar que pertenecer a una liga no significa nada. Si se afirma que fue donde Carl Sagan desarrolló su carrera, el otro puede contestar que no le parece suficiente. Cuando diga que allí estudió Neil deGrasse Tyson, el que desea borrarlo puede sostener que a ese astrónomo no lo conoce nadie. Si se esgrime que fue la operadora del radiotelescopio Arecibo, se puede anular el argumento con operar un radiotelescopio no prueba nada. Mientras, el ignorante puede ir poniendo al principio del artículo tantas plantillas como le dé la gana, provocando la consiguiente molestia. Debemos recordar que la ignorancia es atrevida y ese atrevimiento se incrementa más cuanto más obra se va creando. Da igual si es sobre mangas o sobre canciones de reggaetón, el creador poco a poco va creyéndose una autoridad en todo. Este alzamiento del ego parece algo propio de Internet y del mundo digital. Gracias a su capacidad para cuantificar automáticamente todo, muchas veces se produce lo que Pierre Soleil llamó la obsesión por los números. Es decir, el tener muchos artículos creados, muchas ediciones realizadas, mucho publicado, te pone por encima de los demás en conocimiento, cuando no es así. Pero no en conocimientos técnicos de la plataforma o de sus reglas de funcionamiento, sino en la percepción de que los propios temas en los que intervienes ya vas siendo un experto, cuando es al revés. Quiero decir, si una persona tiene muchas ediciones, es porque tiene mucho tiempo, no es un profesional. Sabrá mucho de Wikipedia, pero de nada más. Sin embargo, no se trata solo de que los ignorantes hagan una escalada para que perdure su punto de vista y solo el suyo. Se trata de que muchas veces solicitan borrar el artículo directamente. Una de las recomendaciones que se da para mantenerse calmado en un conflicto es tomarse algo de tiempo. Ante esto, los que quieren destruir el trabajo de los demás acuden a la técnica de pedir el borrado a un administrador, llamado bibliotecario. Y estos usuarios parecen encantados de destruir el trabajo ajeno. Antes de enojarme y decir, ay, me borraron mi artículo, que a mí me han borrado muchísimos artículos, y decir ya no quiero más, hay que discutir siempre, siempre, siempre. Para el que ahora escribe, los bibliotecarios son la peor lacra de Wikipedia y los que más han hecho por expulsar a la gente con conocimientos valiosos, creando un clima insoportable de represión. Cuando Jimbo Wales fundó Wikipedia, pronto se dio cuenta de que no podía resolver todos los conflictos, y por eso dotó a unos usuarios de botones especiales. El primer problema es que no realizó separación de poderes. Todos los concentró en esa figura. Pronto fue un nido de mindundis, de gente que tenía todo el tiempo del mundo para escribir porque valía para poco más. Algunos de ellos incluso eran menores de edad, pero tenían la oportunidad de acallar a quien quisieran sin tener contestación, porque el cargo era vitalicio. La comunidad de wikipedistas los podía nombrar, pero no podía retirarles el cargo. Entre las decenas y decenas de normas que posee la Wikipedia, hay una que es no faltar al respeto. La wikietiqueta, que se llama. Esa fue, entre otras, la excusa perfecta. No para conseguir un buen clima de convivencia, sino para exigir sumisión. La sumisión a esa gente que aportaba por todo mérito editar mucho, tener muchos números. Entre toda esa gente, por no llamarla gentuza, existían y existen auténticos trolls de carné, como el que operaba bajo el alias de Dodo, que entró de los primeros, era el que más ediciones tenía, y con su cargo de bibliotecario se dedicó a hostigar, increpar y acosar usuarios. Cuando estos se quejaban, los bloqueaba él o algún amiguete, desanimando a decenas, quizá cientos de colaboradores. Todo con la connivencia y aprobación de los demás bibliotecarios. Tanto es así que cuando se creó el llamado Comité para la Resolución de Conflictos, las quejas fueron contra ese grupo, los bibliotecarios, que son una comunidad en sí misma, aunque ellos afirman que solo existe una comunidad, que nunca ha habido dos. Se llegaron a formar algo parecido a sociedades secretas, como la creada por Rafael de Riego primero y después por la Lista Blanca. Todas las elecciones fueron amañadas por al menos uno de ellos, con connivencia y conocimiento de otro más. Ese comité
nunca encontró un motivo para bloquear a ningún bibliotecario y solo alguna vez para darle la razón a un no bibliotecario que son usuarios de segunda, pese a que lo nieguen una y otra vez para estar al plato y a la tajada. Porque puede que los bibliotecarios no fuesen una casta de esclavos, pero desde luego en su mayoría parecían unos esclavos de su casta. Si querían que saliera bibliotecario una persona, a los que votaban en contra se los bloqueaba con cualquier excusa y se borraba su voto. Si se proponía una resolución para que tuvieran menos poder, al estar a punto de terminar los preparativos se incluía una subproposición igual a una ya planteada, la gente se desconcertaba y toda la propuesta era eliminada alegando desorden. Los que se quejaban de inmediato eran bloqueados por algún bibliotecario, alegando que no presumían buena fe. Otra de tantas normas utilizadas para callar a quien protestara por alguna decisión. Todos ellos, quien más quien menos, se autoproclamaban como defensores de la Wikipedia, sin los cuales sería pasto de los trolls. Así se creó durante los años 2005, 2006 y siguientes una impresión de que a esos pocos usuarios les importaba un bledo todos los demás. Un caldo de represión, de humillación constante, de amenazas, de sumisión que aún dura y del que quizá Wikipedia no se recupere nunca. Por eso, para participar en un sitio así a cambio de nada, en mi opinión, hacen falta los valores masculinos. No únicamente masculinos, pero sí mayoritariamente. Ya los he inventado en otros vídeos y los repito en este. Entrega, confianza en uno mismo y, dicho por la propia Wikipedia, valor.